Hola, Hola, yo soy Ariel. Y yo Joaquín. De Avitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas, pero hoy no, porque hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un nuevo tour de plantas, como cumplimos ya 2 años Sí. con Avitánica, así que vamos a hacer el tour para ver las plantas del último tour, en dónde las tenemos, qué plantas nuevas tenemos y Claro. demás. En 2021 hicimos un tour por el año que cumplimos y ahora como estamos cumpliendo el segundo año les vamos a mostrar qué fue de todas esas plantas que vieron en el tour pasado. Si no vieron el tour pasado pueden entrar acá y chequearlo y vamos a arrancar con esta cuestión. De todas formas les mostramos algunas de las plantas porque tenemos 1000 plantas, en serio, así que bueno, algunas de las plantas, sobre todo las que ya habían visto y algunas cosas nuevas que queremos mostrar. Sí, algún día capaz que hagamos como de todas las plantas. Capaz que en el de verano, o sea, porque ¿qué es lo que va a pasar? De vuelta volvemos a hacer un tour de plantas en invierno, que es como el peor momento. Hay muchas plantas que tuvieron su esplendor en verano y de repente las filmamos ahora y es como Sí, un y desastre. ya están como medias. Pero Sí. bueno. Es para que lo puedan ver. Y ¿qué otra cuestión más? Avisarles que está todo hecho mierda, que las tomas no son las mejores, como es medio un desastre, pero queríamos hacer lo mismo. Y vamos a arrancar como por lo que está. Hay muchas de las plantas que teníamos nosotros que vieron en ese tour que fueron a parar al muro. El muro no lo vamos a ver en detalle ahora porque vamos a hacer un video exclusivo del muro. Y me cago en los autos que pasan. Vamos a hacer un video exclusivo del muro donde les vamos a contar todos los detalles del cómo fue que lo hicimos, el paso a paso, todos los problemas, sobre todo los problemas que estamos teniendo con el muro. Es como muy demandante y un desafío grande. Sí, pero eso lo vamos a ver en otro Después. video. Ahora lo que sí tenemos acá son, por ejemplo, el Blue Star, que está dividido en varias partes, no sé si se llega a ver todo. Sí, Una de las cosas que fue bien en el muro, pero bueno, no es casualidad, es una planta epífita, por eso. Sí, la verdad que fue una de las mejores cosas que anduvo en el muro. Y lo teníamos repensado para el muro. De hecho es invierno y están tirando hojas. Sí. Otra cosa que sí vieron ustedes que estaba en el tour anterior es mi Philodendro Silver, que lo pusimos acá abajo. Y acá abajo, aún así con el frío y todo, tiró una hoja nueva. La idea es que se trepe por el tronco este. Después también tenemos esta que está acá colgando, que teníamos, Joa tenía una, yo tenía otras. Las de Joa se murieron cuando se fue de viaje. Y estas las aprovechamos para poner en el muro y la verdad que prendió re bien. La van a ver en un estado deplorable, pero el Costus spiralis que tenía en la cocina, ahora lo pusimos acá. Siempre lo pensé para el invernadero. De hecho, cuando hicimos ese tour, lo pensaba para adentro del invernadero. Cuando lo tengamos adentro del invernadero, que qué sé yo, lo tenemos. Está muy pegado al borde y lo que pasó fue que las heladas le están dando duro y está en una. No está en la mejor de las condiciones el Costus spiralis. La amaranta que también vieron ustedes que todo el tiempo se hace mierda y se recupera, se hace mierda y se recupera, ahora de vuelta está en su lugar, ahí en el muro. ¿Y qué otra cosa, qué otra planta hay más que hayan visto? Ustedes vieron el pequeño Philodendron Silver chiquitito que lo habían visto. Ahora sí. lo tenemos acá agarrado y dentro de todo viene bien él. Viene en una, viene bastante bien. Pero bueno, vamos a ver las plantas entonces que tenemos adentro para ver más antes y después de cómo están las cositas. Vamos. Acá estamos con alguna, está media rara la toma, pero es la única forma en la que entramos con las plantas y todo y que se ve. Capaz que este rincón lo han visto varias veces y lo que tenemos acá que habían visto en la anterior era la monstera variegada que está acá, que nos había dado Pupina, que ahora tiró una hoja con muchísimo variegado en comparación con cómo estaba antes. Y miren todo lo que creció, antes era muy chiquita. Sí. Y ya está enorme. Esta, ahora sí la ven. Está como bastante grande si la ven. Esta no tiene, no le pusimos tutor de musgo. Tiene un tutor de simplemente un tronco. Y viene de lo más bien. Tuvo un momento en el que yo le cambié el sustrato ahora. En un momento tenía un sustrato que retenía más la humedad. Retenía muchísimo más el agua. Y lo que hizo fue que empezaran a salir unas manchas medias marrones en las hojas por lo pasado de agua que estaba la planta. Y ya ahora en esta hoja nueva que sacó y con el cambio del sustrato no tuvo ningún problema, andaba como súper bien. Bueno, este también lo habían visto en el otro video, que era súper chiquito, tenía 2 hojas. No sé si se aprecia ahí, o sea, porque... Bueno, miren todo esto. Está pero increíblemente grande. Está muy grande, le deberíamos tal vez cambiar un poco el lugar, pero bueno, estamos como medio... Como con muchas cosas por hacer con las plantas. Sí. Pero bueno, este se puso hermoso. Este lo que tiene es que es súper
súper fácil de cuidar. No, o sea, no ha requerido de nada, de casi nada. Se cuidó No, solo y nada. creció En muchísimo. un momento es como que demoró en empezar a tirar hojas. Esto era un hijito así chiquito, unas Sí. plantas que habíamos comprado. Eran 2 plantas que las separamos y estaba el chiquito que me lo quedé yo porque las otras plantas las vendimos. Y como que demoró en tirar sus primeras hojas, pero cuando arrancó, empezó así y se llenó de hojas. Otra más que acá es la Dioscorea, que le puse una rama acá para que crezca. Y en el invierno pasado tiró una, esta sale de acá atrás, ¿no? Y subió por esta, yo la fui guiando. Y lo loco fue que empezó a andar hasta cierto punto en el que no tiraba hojas. Y a partir de la última parte, se ve que es cuando tenía la cantidad de sol que necesitaba, empezó a tirar las hojitas. Y dio una gran guía que llegó hasta acá, es esta que está acá. Y ahora, este invierno, empezó a crecer de vuelta y de la sola guía empezó a ramificarse más. Y tiene como más, la idea es que cubra como todo esto después. Estoy bastante contento con la Dioscorea. Otro que hay acá es que creció muchísimo. Sí, eso está tremendo. El Anthurium que nos dio Diego del botánico. O sea, en casa, cuando yo lo tenía en casa estaba chiquitísimo. Muy chiquito Había 2 en casa. O sea, lo que nos dio él eran 2 Anthurium. Este es uno y el otro lo pusimos en el muro. Sí. Pero está bellísimo. Y no, o sea, esta es la última hoja que dio. El chabón anda, no sé cuál es exactamente, es muy difícil, debe ser re un híbrido. Él tampoco sabía cuál era. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Sí, me están gustando mucho los Anthurium y quiero ver de hibridizar varios. Después por acá tenemos al Melanochrysum, que esto era había 2. Había varios. Había mostrado todo, que era el que estaba al lado de... Bueno, al menos... estaba en la misma maceta con este. Ah, estaba en la misma maceta Sí. con esto. Bueno, que eran 2. Uno murió y el otro está acá está. Recuperándose también un poco porque el frío le afectó, medio como que se pudrió la última hoja que estaba tirando, pero ahora empezó a tirar como una guía acá. Sí. Y esa hoja es como que está como volviendo a brotar, está como regenerándose. Y bueno, y acá está, tremendo, hermoso. También estuvo atacado por la arañuela, como que bueno, va... Sí. Nos colgamos en entrarlo. Va superándose a sí mismo, va superando los obstáculos. Y Por acá suerte, que vi que mucha gente tiene problemas con el hecho de que no le crecen tamaño las hojas del Melanochrysum. El nuestro viene creciendo, cada vez tiene hojas más grandes. Ahora no sé porque este último se atrofió y toda la cuestión y acá está tirando recién otra guía. Pero por suerte a nosotros nos viene pero de lo más bien. Bueno, super dioso, es uno de nuestros más queridos ejemplares. Sí. Cosas que están viendo ahí en el fondo. El Anthurium, que lo habían visto, lo vimos como muy rápido en la vez pasada, el Anthurium crystallinum. ¿Se ve bien? Sí, ninguna de todas estas hojas es las hojas que ustedes vieron en ese momento. Eran como 2 Anthurium que estaban en ese momento. El que ustedes vieron dejó de estar activo y se le cayeron todas las hojas. Y el chiquito que está... No sé si se alcanza a ver, pero es un tronquito que está acá. Sí. Y es como que salió del costado una nueva planta. Y puff, o sea, la Y con chabona... estas hojas que, miren, o sea, empezó como tiró esa, después... No, primero tiró esta, después esta y de repente tiró esta que es enorme. Sí. Me impresionaba verla como todos los días se expandía más y más. Y una flor ahora. Una flor. Que estamos en el intento de fecundarla para ver si tira frutos. Pero en bueno. este momento hicimos como un poco de polinización cruzada. Una cuestión con este Anthurium que en general, como que les diría, no expongan a los Anthurium al sol directo. Este Anthurium tuvo sol directo durante mucho tiempo y esa hoja la tiró y está como reacostumbrada a recibir este sol, ¿no? No es el del mediodía, pero la verdad es que son muchas horas de sol y el tipo sigue ahí. Con el tema de los Anthurium, tenemos otro Anthurium nuevo que es el Magnificum, si no me equivoco, ¿no? Que lo que tiene es que el peciolo de la hoja es cuadrado, eso es lo que tiene el Magnificum de particular. Y tiene un brillo tremendo. Sí, esto es muy también, bebé. Esto también brilla en cualquier litera hacia el sol Sí. para atrás. Creo que Porque lo que descubrimos en el Melanochrysum es que cuando le da el sol,
Del lado del reverso brilla como si tuviese glitter, es increíble. Sí. Este llegó cuando ya estaba activado la temporada de frío, o sea que el chabón no va a haber no creció nada, pero me suena que va a terminar teniendo hojas. Ay, sí. Tiene hay dos tipos de Magnificum, de Anthurium magnificum. Uno es el verde y el otro es, no me acuerdo cuál. El verde me parece que es el que crece más grande. Este me pareció un poco que es el verde, pero la realidad es que no crezca, no vamos a saberlo. También el otro tema con los Anthurium es que es muy difícil encontrar que sean como puros, porque se hibridizan tan fácil en la naturaleza estos, que es como bastante difícil que sea un Magnificum puro o que ese sea un Crystallinum puro. La realidad es que hay que hacerle como una muestra de ADN para saber que si es puro. Pero bueno, es bellísimo. Y es otro Anthurium que se sumó a la colección que antes no estaba. Bueno, y acá tenemos este otro Anthurium que también lo habían visto, era uno que yo tenía que, bueno, se puso enorme. Este como que no dejó de tirar flores ni un solo segundo. Tira flores, tira hojas, todo. Es increíble como está, súper enorme. Desde que lo trajimos al invernadero, ahí realmente se empezó a poner como re... vigoroso. Sí, tenía un poquito de peste en un momento, tenía unas cochinillas que bueno, se lo logramos sacar, por suerte no le afectó en nada, pero bueno, hoy está enorme. Son dos plantas que bueno, ahora están como medio que no sé si lo voy a tener que atar a esto porque está ahí como que ya... creció bastante. Sí, está muy pesado. Y bueno, lo lindo es el color de flor que tiene, que no es tan típico de encontrar. Generalmente está el rojo, este es violeta. Si quisiéramos que este también, claro, hacer que se fecunde, pero bueno, no es tan sencillo y según estuvimos viendo tarda como mucho por ahí el proceso. Sí, y lo que vimos también es que a los Anthurium andrianum, que son estos, que justamente se los comercializa por la flor y siempre los van a ver en viveros que están en flor, les ponen un químico para hacer que saquen la flor. Cuando usan muchas veces ese químico, atrofian la parte de reproducción de la flor de la planta, entonces es más difícil que se polinice después la planta. Por eso no sabemos realmente si se puede o no se puede hacer un híbrido con el Adrianum. Esto es nuevo. Acá tenemos un helecho rabbit foot, que es hermoso. O sea, le dicen, para mí es medio como un helecho araña. En Estados Unidos le dicen rabbit foot fern porque parece como la manito de un conejito cuando crece. Y el nombre original está acá abajo porque no me lo acuerdo. Lo tengo como demasiado incorporado como rabbit foot fern. Es muy hermoso me encanta cómo se le hace todo este rizoma aéreo, muy bello. Es una planta rastrera, a diferencia de los otros helechos. Él puede, la idea es que justamente lo pusimos en esta maceta. Para mí como que muy va con esta maceta porque al ser así poroso y que parece que fuese una piedra, va a ir agarrándola toda la maceta a poco y va a ir saliendo por todos lados y tomando toda la maceta con estas garras arañescas que tiene el helecho. Está como muy lindo esto. Después, acá abajo tengo dos helechitos que vienen conmigo hace mucho tiempo. Este que no recuerdo, no se los mostré la vez pasada, pero estaba ya lo tenía y creció muchísimo de la última vez. Este es autóctono acá, sí. No lo pueden llegar a ver es de creciendo por los ríos, lo pueden llegar a ver creciendo por ahí en sus casas, en los techos, en tapias. Hicimos una historia que lo encontramos una vez salvaje, estuvo re bueno, era la primera vez que lo veía. Y el otro que es el culandrillo, que siempre vive, muere, a veces tiene más, a veces tiene menos, pero ahí anda él muy fiel. Después acá estarán viendo el Philodendron cordatum, que este es el mío, lo pasé como muy rápido cuando estábamos haciendo el tour mío. De hecho se ve como medio al fondo así, era muy chiquito y ahora creció muchísimo, creció. Estas hojas, mira el color que tienen. Sí, como medio naranjas son las hojas apenas nacen, es muy bello. Bueno, y por acá atrás, no sé si se llega a ver, acá tenemos como las que trajimos del invernadero. Tenemos el José Buono, tenemos... Que lo han visto en las plantas nuevas de principio de año, el video que hicimos. Este es José Buono. La Monstera Dubia acá, que miren lo que creció, increíble. Sí. Todas resguardadas del frío. Una Painted Lady, todas las que tienen que crecer grandes, que esperamos que este verano, tiren para arriba. Bueno, acá tenemos una Monstera lecheriana también. Bueno, cuestión que
Estas plantas las teníamos en el invernadero y las tuvimos que traer acá porque en el invernadero, como no tenemos calefacción todavía, hay días que hace mucho frío y las plantas, algunas, las más delicadas, se helan lo mismo. Sí. Entonces, bueno, las trajimos acá adentro, cosa de no perder ninguna planta y listo. Sí. También tenemos este Priprenum, el Cebo Blue. Miren qué hermoso. Muy chiquitito él. La monstera Pinati Partita, que creo que ahora estaba acá adentro, la había puesto con este. Pero ahora cuando llegue la primavera vamos a hacer un recambio de tutores, con tutores más reforzados. Le vamos a mostrar lo que vamos a hacer. Y esta va a ir en uno de esos, porque la idea es que crezca bien grande. Si bien venía, o sea, estas hojas eran grandes, al final ya está como más chica. Y a la optimización del crecimiento que yo quiero que tenga la planta, este tutor sí me gustaba estéticamente cómo quedaba, pero no es funcional a como quiero que crezca la planta. Quiero que se haga lo más grande posible y en esto no va a pasar. Un tutor de musgo sí le va a ayudar mucho más. Igual ahí el Pink Princess, que este no se lo habíamos mostrado, no lo teníamos el año pasado. Llegó este verano, pero llegó re chiquito y creo que 1, 2, 3, 4. Las últimas 4 hojas las dio acá. Está agarrado ya a su tutor acá. Creo que eso ha potenciado el crecimiento. Esta última hoja está pero tremendamente bella. Y viene bastante bien. Estoy como bastante conforme con cómo está este pink. Y en el fondo tenemos al gomero variegado. Ese que se acuerdan que les conté que conseguí de pura casualidad en un vivero. No me lo querían vender. Bueno, sigue acá a pleno. Ahí estoy viendo que acá está teniendo un último crecimiento. Se frenó. Pasa que no lo tenía acá, lo tenía como a mitad de la casa y no le daba luz, entonces funcionaba bien estéticamente, pero no producía. Ahora que lo traje acá, tiene luz por las mañanas y empezó a tirar hojas nuevas, lo cual está bueno, me gusta que vuelva a estar como en esa. Otras cosas que tengo acá cerca son este Anthurium que está re para atrás, que lo tuvimos que sacar del muro. Se nos deshidrató un poco y el frío le hizo mal, pero ya se recuperó y está tirando una flor ahí que como que él sigue. Sí, va a vivir, pero bueno, la pasó mal, mal. Nos hemos sorprendido por ahí con el tema de los Anthurium, que supuestamente son muy delicados, hay que cuidarlos mucho. A nosotros nos resultan como re fácil. De hecho, cuando algunos están al borde de la muerte es como, bueno, no, es como que no nos estaría costando tanto recuperarlos ni nada. Sí, se ve que tenemos como manos justamente para los Anthuriums, o no sé. Esta pequeñísima. Ay, esta linda, parece juguete. Sí, parece una monstera, pero no es una monstera. Es una Traphidofora tetrasperma. Miren qué bonita las hojitas, espero que esté haciendo foco. Es como una mini monsterita. No la trasplantamos porque le vamos a entutorar bien y todo. Ahora llega el calor. Raphidoforia tetrasperma. Yes. Acá tenemos esta orquídea que es de las que nos regaló Mateos, una Cymbidium me parece que es. Que desde que cuando Mateo nos la regaló tenía flor y después cuando se murió esa flor no le habían salido más ninguna. ¿Qué será? Un año después, un año y medio después tiene 2 varas acá llenas de pimpollos. Que bueno, ya más llegada la primavera supongo que se van a abrir, pero bueno, estamos chochos con estas 2 varitas. Hola, ¿qué estamos? Bueno, cuestiones de acá en la galerita. No es la mejor toma. Nada de lo que van a ver es la mejor toma. Al igual que el tour del 2021, que fue un caos, este tour va a ser un caos también. El de verano de este año va a ser hermoso. Los inviernos siempre serán caos. Cuestiones. Acá tenemos el helecho arbóreo, que está gigante. No sé si llegan a mencionar o se nota en comparación con cómo está ahora a lo que era en aquel momento el arbóreo. Tiró muchísima... Sí. Es hermoso porque es todo como peludito acá abajo. Todas las futuras hojas por venir que están acá enrolladitas son muy peludas. Sí, es muy bello. Esta última hoja la empezó a tirar y cuando vino el frío frenó ahí y quedó congelada. Las plantas cuando hace menos de 10 grados dejan de crecer y pasan estas cosas. A menos que sea alguna planta de frío. Muchas veces nos dicen... ¿qué onda con le empezó a crecer una hoja y se frenó y nunca más terminó de crecer? El frío.
el frío, no pasa nada. Sí, es una garcha porque por ahí esta hoja iba a ser como mucho más grande y al frenarse, después no se va a terminar de desarrollar bien. Voy a tener que esperar a otra hoja para que se desarrolle bien. Bueno, esta es una que tenemos acá, que en realidad la compramos para llevarla a un lugar como ¿Qué medio es? de canje. Es una dracena. Bueno, la teníamos porque la llevamos de canje a un lugar. Después cuando venció el canje, ahora la tenemos acá. Está re linda. Ay, o sea, se quemó un poco con el sol, porque la pusimos allá donde da mucho el sol. Pero bueno, esta planta tenía mucha plaga, mucha cosa rara y se mejoró. La se salvamos. paró, estaba toda como caída. Y se puso muy muy linda. Acá abajo hay una que Joa en la ventana de la cocina de la casa anterior tenía unas macetitas con unas plantas, ¿te acordás? Esta es una de esas. De hecha poronga. Pero ahí abajo pusimos un pedacito de esta y... Bueno, pero si está todo colgando, esto ni siquiera está plantado. Claro, bueno, pero no digo que sea culpa tuya, lo que digo es que pasó. O sea, se hizo verga. Sí, vos me lo rompiste. Bueno, listo, yo. Y ahí abajo aprendió re bien y la tradescante de abajo está pero más que espectacular. Entonces, por ahí tenemos plantas que con el tiempo se van transformando y que en el lugar original donde la teníamos se queda hecha bosta, pero las ponemos en lugares nuevos y continúa con vida. Capaz que esto se termina muriendo, pero la misma planta termina viviendo en otra maceta. Yo había puesto las 3 macetitas de cemento igual a estas ahí en la ventana y las agarró y las puso allá al rayo del sol, así quedaron. Bueno, acá está el gomero que vieron, que reproducimos. Mírenles, esta era la parte donde reproducimos el gomero y esto era lo que había empezado a crecer en la otra casa. Continuó creciendo, no tanto, podría haber crecido más, pero también todas las plantas estas sufrieron mucho. Son 4 mudanzas, como 4 mudanzas que hicieron. Entonces nunca se pudieron establecer en un lugar y cuando se terminen de establecer los cambios, ahora sí ya se van a quedar acá y van a empezar a estar como mejor. Esta que es una monstera junto con 2 Syngoniums, uno variegado y el otro rosa. Y bueno, los Syngoniums ya se salieron del palo, están colgando directamente. Ya hay que hacerles como o agregarles más palo o cortarlos. Y bueno, y la monstera que está a pleno, era una monstera que también estuvo muy sufridita un tiempo y ya está divina. Próxima a tirar muchas hojas. Tenemos muchas monsteras. El Syngonium variegado, aparte tiene un variegado hermoso. Miren lo que es esta hoja. Tenemos muchas monsteras deliciosas. Acá atrás a la vuelta hay otra que está bastante grande. Esta quiero mostrar también, que la tengo hace muchos años ya esta. Y estoy esperando que tire flor. Yo no sé si ya no me irá a tirar una flor esta temporada o No, qué, no creo. pero... Después, ahí está. Acá creo que este también lo habíamos visto antes, Sí. que era muy chiquitito, de un esqueje que una vez corté de un árbol que había en una vereda, corté un pedacito, era muy chiquito y miren lo grande que está ahora. Está re lindo encima. Sí. La panduratita está Ha tenido hermosa. por ahí unas cuestiones, porque bueno, en donde la tenía antes también había muy poca luz, entonces medio como que se estiró demasiado, pero ya ahora está como a pleno. Viene muy linda, esta va a ser una gran planta algún día. Este helecho se los había mostrado también en la casa anterior, que lo tenía, capaz que estaba más lindo antes, pero bueno, tiene unas pestes que están siendo dificilísimas de sacar. Tiene cochinilla. En el club de plantas de Habitánica estamos siguiendo cómo lo estamos tratando de recuperar, pero la realidad es que está imposible. O sea, está muy culiado. La peste avanzó muchísimo. Lo tenía adentro a este, pero bueno, ahí está. Espero que sobreviva. No sé si cortar todo. La verdad que no sé qué hacer con este. Espero que sobreviva. Y acá lo que tenemos es el invernadero, muy deseado, muy esperado. No vamos a hacer un tour por adentro del invernadero ahora, pero porque lo vamos a hacer en el video de invernadero del muro verde, donde les vamos a contar bien cómo fue el proceso, qué fue lo que hicimos, todos los desafíos que estamos teniendo, que va a salir después, pero sí mostrarles acá dónde quedó la Strelitzia Nicolai que tenía en casa. La plantamos en tierra, la chabona agarró, está viviendo las heladas, el sol directo, como que viene de lo más bien. Acá pusimos una, ¿cómo se llama? Una chira. Una chira variegada y del otro lado... ¿Dónde? Ah, de este lado. Acá tenemos también una chira que tiene rayitas. Esta es increíble. Sí. Cada persona que la ve se quiere llevar un pedacito de esto. Es muy, muy linda. Va a Está estar- con flor todavía. O sea, a pesar de todas las heladas que cayeron, todo, se ve que están bien protegidas acá porque ni siquiera esas se helaron, nada. Ujú. Aquella está como un poquito más afectada por el frío, todo, pero... Las achiras generalmente en esta época, cuando caen las heladas, mueren
y queda el bulbo abajo y después vuelve a asomarse la planta en verano. Bueno, el invernadero, que bueno, no se lo vamos a mostrar ahora, igual simplemente está estoqueo de las plantas que vendemos, no es que hay algo maravilloso. Igual, muro. bueno, sí, está el muro, sí, que eso es como algo muy lindo y especial que tiene el invernadero, pero bueno, ya lo van a ver en otro video. Bueno, y el patio en general, que también está como que no le hemos dado bola todavía. Recién ahora estamos como empezando a activar algunas cosas que les vamos a ir mostrando también cuando ya tengamos algo lindo para mostrar. Sí, ahora es como estamos planificando acerca de las cosas que queremos hacer en el patio para eso, para que queden como más bonito. Sí. Bueno, eso fue todo. ¿Dónde estaban nuestras plantas hoy? Las plantas que vieron en 2021, un año después, ¿dónde estaban? Esperamos que les haya gustado. Nos encuentran en Instagram como Bitánica y nos vemos la próxima.